¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen ciertas palabras ante los oídos del Espíritu Santo? No se trata de cualquier palabra, sino de aquellas que cuando se pronuncian con sinceridad y un corazón verdaderamente abierto, alegran profundamente al Espíritu Santo. En un mundo lleno de ruidos y voces que compiten por atención, existen expresiones que a pesar de su sencillez, poseen una fuerza extraordinaria. Son palabras que no solo reflejan nuestra fe, sino que también demuestran cuán profundamente conectados estamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy, te invito a explorar esas palabras que aunque pocas veces se pronuncian, tienen el poder de fortalecer de manera única nuestra comunión con el Espíritu Santo. Son palabras que cuando salen de nuestros labios con humildad y verdad, tocan el corazón de Dios de una forma especial. Acompáñame a descubrir cuáles son estas palabras y por qué el Espíritu Santo se regocija cuando fluyen de nuestra boca, llenas de fe y sinceridad. Prepárate para un viaje de redescubrimiento espiritual. Un camino que sin duda transformará la manera en la que te comunicas con el Espíritu Santo. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte y darle like a este video. Así ayudas a llevar este mensaje a más personas. Al hacerlo, no solo estás apoyando este contenido, sino que también ayudas a que el mensaje de Dios llegue a más personas, bendiciendo vidas con estas palabras transformadoras. Muchísimas gracias por tu apoyo. La Biblia está repleta de enseñanzas que revelan el poder profundo de las palabras. Desde el principio, cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz apareció, hasta las palabras de Jesús que sanaron enfermos y liberaron a los oprimidos, las Escrituras nos enseñan que nuestras palabras no son simples sonidos. Son herramientas cargadas de creación, transformación e incluso destrucción. Cada palabra tiene un impacto. Cuando hablamos de las palabras que el Espíritu Santo ama escuchar, estamos adentrándonos en una parte fundamental de la teología bíblica. El poder que tienen nuestras palabras para moldear tanto nuestra realidad como nuestra relación con Dios. Proverbios, capítulo 18, versículo 21 nos advierte, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Este pasaje subraya la capacidad de nuestras palabras para construir o destruir, para bendecir o maldecir, y para traer vida o muerte. En nuestra relación con el Espíritu Santo, las palabras tienen un rol crucial. Lo que decimos puede acercarnos más a Dios o puede levantar barreras que entorpecen nuestra comunión. No se trata solo de palabras amables o bonitas, sino de aquellas que reflejan el carácter de Dios, que brotan de una fe genuina y promueven su voluntad en nuestras vidas. Son estas palabras las que abren las puertas a lo espiritual y traen la presencia divina de manera más tangible. Es fundamental entender que las palabras nunca son neutrales. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseñó repetidamente sobre el poder de las palabras. En Mateo, capítulo 12, versículo 36, nos advierte, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Este recordatorio nos invita a reflexionar sobre el hecho de que el Espíritu Santo escucha cada palabra que pronunciamos. Él conoce el origen de nuestras palabras, si están llenas de fe, amor y verdad, o si son vacías y sin propósito. Las palabras que agradan al Espíritu Santo son aquellas que nacen de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Son palabras de agradecimiento, de arrepentimiento, de alabanza, de súplica y de ánimo. Al pronunciarlas, permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros de una forma más profunda, abriendo nuevas posibilidades para su obrar en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos exhorta diciendo,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este pasaje nos insta a usar nuestras palabras para edificar a los demás y para estar en armonía con el Espíritu Santo, generando un ambiente de gracia y paz. Otro pasaje que resalta la importancia de nuestras palabras se encuentra en Santiago, capítulo 3, versículo 5, donde se nos recuerda que aunque pequeña, la lengua se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con esta metáfora, Santiago nos muestra cuán poderoso y destructivo puede ser el mal uso de nuestras palabras, comparándolo con un fuego capaz de arrasar con todo a su paso. Nuestras palabras tienen el poder de acercarnos más al Espíritu Santo o de alejarnos de su presencia. Esforcémonos por usar palabras que edifiquen, que inspiren y que reflejen el amor y la verdad de Dios en todo lo que hacemos. Así, permitiremos que el Espíritu Santo habite más plenamente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sin embargo, cuando nuestras palabras se usan correctamente, tienen el poder de traer sanidad, paz y reconciliación. El Espíritu Santo se alegra cuando nuestras palabras reflejan la verdad de Dios y el amor de Cristo. Esto no significa que solo debamos hablar palabras positivas u optimistas, sino que nuestras palabras deben estar enraizadas en la verdad bíblica y en la fe. Por ejemplo, cuando enfrentamos dificultades, en lugar de murmurar o expresar incredulidad, el Espíritu Santo se agrada cuando elegimos palabras de fe y confianza en Dios. Este tipo de respuesta no solo fortalece nuestra propia fe, sino que también sirve como testimonio para los demás. Es importante recordar que las palabras que hablamos tienen un efecto directo en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Palabras de desánimo, crítica injusta o duda pueden entristecer al Espíritu, como nos advierte Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por otro lado, palabras que expresan gratitud, alabanza, arrepentimiento y dependencia de Dios tienen el poder de traer una profunda alegría al Espíritu Santo y fortalecer nuestra conexión con Él. Para vivir una vida llena del Espíritu, necesitamos ser conscientes del poder de nuestras palabras y hacer un esfuerzo consciente por alinear nuestro lenguaje con la voluntad de Dios. Esto requiere un corazón transformado, una mente renovada por la palabra y una sensibilidad constante a la dirección del Espíritu Santo. Cuando hacemos esto, nuestras palabras se convierten en instrumentos poderosos en las manos de Dios, capaces de cambiar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. La importancia de las palabras en la Biblia es innegable, y el Espíritu Santo valora profundamente las palabras que nacen de un corazón sincero y temeroso de Dios. Que podamos siempre recordar el poder de nuestras palabras y usarlas para glorificar a Dios y edificar a los demás, sabiendo que el Espíritu Santo se alegra cuando nuestras palabras reflejan la verdad, la fe y el amor de Cristo. La gratitud es una de las expresiones más poderosas y transformadoras que podemos cultivar en nuestra caminata cristiana. No es simplemente decir gracias de manera automática, sino que es una actitud del corazón que reconoce la bondad y la fidelidad de Dios en todo momento, independientemente de las circunstancias. El Espíritu Santo, que conoce los rincones más profundos de nuestro ser, se alegra profundamente cuando nuestras palabras reflejan un corazón agradecido. Después de todo, la gratitud es una de las mayores evidencias de una fe genuina y de una vida en comunión con Dios. La Biblia está llena de exhortaciones a ser agradecidos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo no dice que demos gracias solo en las buenas circunstancias, sino en todo.
Esto significa que la gratitud debe ser una constante en nuestras vidas, un reflejo de nuestra confianza en el carácter de Dios. Cuando pronunciamos palabras de gratitud, incluso en medio de las adversidades, estamos demostrando al Espíritu Santo que confiamos en la soberanía y en la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. La gratitud también tiene el poder de transformar la atmósfera a nuestro alrededor. Las palabras de gratitud son como una llave que abre las puertas para la presencia de Dios en nuestras vidas. El Salmo 100, versículo 4 nos invita a entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Este versículo nos recuerda que la gratitud es el camino para entrar en la presencia de Dios. Cuando elegimos ser agradecidos, estamos declarando nuestra confianza en la grandeza de Dios y en su actuación en nuestras vidas. Esto crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse libremente, trayendo paz, alegría y una mayor conciencia de la presencia de Dios. Además, la gratitud nos protege contra la murmuración, que es un veneno espiritual. La murmuración, lo opuesto a la gratitud, entristece al Espíritu Santo y nos aleja de su presencia. En el desierto, los israelitas murmuraron repetidamente contra Dios, a pesar de haber presenciado sus milagros. Esta actitud condujo a la ira de Dios y al alejamiento de su presencia. Un corazón agradecido mantiene nuestra comunión con el Espíritu Santo intacta y nos coloca en una posición de humildad y dependencia de Dios. El Espíritu Santo se alegra cuando nuestras palabras expresan gratitud, porque la gratitud refleja una comprensión profunda del carácter de Dios. Cuando agradecemos a Dios, estamos reconociendo que Él es bueno, que sus planes para nosotros son perfectos y que Él está en control de todas las cosas. En medio de las pruebas, las palabras de gratitud son una declaración de fe. Dicen, Señor, no entiendo lo que está sucediendo, pero confío en ti. Sé que eres bueno y que de alguna manera, esto contribuirá a mi bien. Este tipo de fe agrada al Espíritu Santo y abre puertas para milagros y transformaciones en nuestras vidas. La gratitud también tiene un efecto poderoso sobre nuestra propia alma. Cuando elegimos ser agradecidos, independientemente de las circunstancias, estamos entrenando nuestro corazón para ver la bondad de Dios en todo. Esto no significa ignorar las dificultades, sino enfocarnos en lo que Dios está haciendo, en lugar de concentrarnos en lo que falta o está mal. El Espíritu Santo usa la gratitud para moldear nuestro carácter, haciéndonos más semejantes a Cristo, quien en todo daba gracias al Padre. Un ejemplo poderoso de gratitud en la Biblia se encuentra en la vida de Job. Después de perderlo todo, Job pudo decir, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job, capítulo 1, versículo 21. Aunque no ignoraba su dolor, eligió expresar gratitud, reconociendo la soberanía de Dios. En nuestra vida cotidiana, las palabras de gratitud, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto profundo. Cuando agradecemos a Dios por las cosas simples, como la comida en la mesa, la salud o la familia, estamos reconociendo su mano en todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo se alegra cuando nos volvemos a Dios con un corazón agradecido, porque esto demuestra que somos conscientes de su bondad constante. Esta actitud de gratitud abre nuestros ojos para ver más de la acción de Dios en nuestras vidas y nos hace más sensibles a su voz y dirección. Además de agradecer a Dios, el Espíritu Santo también se agrada cuando expresamos gratitud unos por otros. Pablo, en sus cartas, frecuentemente expresaba su gratitud por las iglesias y por los hermanos en Cristo. En Filipenses, capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes.
Cuando expresamos gratitud por los demás, estamos fortaleciendo los lazos de amor y unidad en el cuerpo de Cristo, algo que el Espíritu Santo valora profundamente. La gratitud crea un ambiente de amor, respeto y honor, donde el Espíritu Santo puede moverse poderosamente. Por lo tanto, debemos cultivar una vida marcada por palabras de gratitud. Esto requiere un cambio de enfoque, de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia, donde reconocemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo nos ayuda en este camino, recordándonos las muchas bendiciones que recibimos y animándonos a expresar nuestra gratitud a Dios y a los demás. A medida que permitimos que la gratitud fluya de nuestros labios, nos alineamos más con la voluntad de Dios y nos volvemos más sensibles a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La práctica de la gratitud no es algo que deba reservarse para momentos especiales o circunstancias extraordinarias, debe ser parte de nuestro día a día, una expresión constante de nuestra fe y confianza en Dios. El Espíritu Santo se alegra cuando, en lugar de murmurar o quejarnos, elegimos agradecer. Esto no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos transforma interiormente, trayendo paz, alegría y una profunda satisfacción espiritual. En resumen, las palabras de gratitud son profundamente amadas por el Espíritu Santo porque reflejan un corazón que está en sintonía con Dios. Demuestran una fe que ve más allá de las circunstancias inmediatas y que confía plenamente en la bondad y la soberanía de Dios. Que podamos, todos los días, llenar nuestros labios con palabras de gratitud, sabiendo que al hacerlo, estamos alegrando el corazón del Espíritu Santo y fortaleciendo nuestra comunión con Él. Otra palabra que el Espíritu Santo ama escuchar de nuestros labios es el arrepentimiento. Este concepto es una de las palabras más poderosas y transformadoras que podemos pronunciar en nuestra jornada cristiana. El arrepentimiento es el fundamento sobre el cual se construye una relación profunda y genuina con Dios. Cuando hablamos del arrepentimiento, no nos referimos solo a un momento de remordimiento o tristeza por el pecado, sino a un cambio de mente y corazón, una reorientación total de nuestras vidas hacia Dios. El Espíritu Santo se alegra profundamente cuando nuestras palabras expresan un arrepentimiento sincero, pues Él sabe que es a través de este acto que nos abrimos a la transformación y la renovación que solo Dios puede ofrecer. La Biblia deja claro que el arrepentimiento es esencial para la vida cristiana. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, Pedro exhorta, arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sus pecados sean borrados y vengan a tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Este versículo nos enseña que el arrepentimiento no es solo una respuesta al pecado, sino también una invitación a experimentar la presencia refrescante de Dios. Cuando nos arrepentimos, permitimos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, limpiándolas de toda iniquidad y trayéndonos de vuelta a la comunión con Dios. El arrepentimiento es una puerta de entrada a la gracia de Dios. Sin él, no hay verdadera reconciliación con Dios, pues es a través del arrepentimiento que reconocemos nuestra necesidad de perdón y de transformación. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, como Jesús enseñó en Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este convencimiento no es para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento, para que podamos ser restaurados a la plena comunión con Dios. El verdadero arrepentimiento va más allá de palabras dichas superficialmente, debe estar acompañado por un cambio genuino de comportamiento y actitud. En Mateo, capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista clama, produzcan frutos de arrepentimiento. Esta declaración nos recuerda que el arrepentimiento debe producir una transformación visible en nuestras vidas.
El Espíritu Santo, que escudriña nuestros corazones, sabe cuando el arrepentimiento es sincero y se alegra cuando nuestras acciones reflejan este cambio interno. Las palabras de arrepentimiento, por lo tanto, deben estar alineadas con un corazón dispuesto a cambiar y a seguir los caminos de Dios. Un ejemplo claro de arrepentimiento en la Biblia se encuentra en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas, capítulo 15. El hijo menor, después de desperdiciar su herencia en una vida de pecado, llega a un punto de desesperación y decide regresar a casa. Le dice a su padre: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores». Lucas, capítulo 15, versículos 18 y 19. Estas palabras de arrepentimiento, acompañadas por su decisión de regresar a casa, tocan profundamente el corazón de su padre, quien lo recibe con compasión y alegría. De la misma manera, el Espíritu Santo se alegra cuando reconocemos nuestros errores y volvemos a Dios con un corazón quebrantado y arrepentido. El arrepentimiento también es una forma de humillación delante de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios promete: «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». La relación entre los seres humanos y el Espíritu Santo se fundamenta en la comunicación, y las palabras que pronunciamos juegan un papel crucial en esta interacción. El Espíritu Santo se regocija en nuestras palabras de alabanza, arrepentimiento, gratitud y oración. Cada una de estas expresiones no solo refleja nuestra conexión con Dios, sino que también permite que el Espíritu obre en nuestras vidas de maneras poderosas y transformadoras. El arrepentimiento es una de las palabras más poderosas y significativas que el Espíritu Santo ama escuchar. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y arrepentido, estamos abriendo la puerta a la sanidad y la restauración. El Salmo 51, versículo 17 nos recuerda que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta humildad es esencial para nuestra relación con Él y permite que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. El acto de arrepentirnos implica reconocer nuestros errores y pecados, así como la necesidad de la gracia divina. Este proceso no solo trae perdón, sino que también transforma nuestras vidas. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos la hermosa promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo se regocija, ya que esto muestra un corazón dispuesto a volver a la comunión con Dios. Además, el arrepentimiento no es solo un evento aislado, sino una parte integral de nuestra vida cristiana. A medida que caminamos con Dios, el Espíritu Santo nos guía en un proceso continuo de arrepentimiento. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación comienza con el arrepentimiento, cuando permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nos conduzca a una vida de santidad. El arrepentimiento también actúa como un escudo que nos protege del daño que el pecado puede causar. Proverbios, capítulo 28, versículo 13 nos advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Al arrepentirnos, nos alejamos de la destrucción que el pecado puede traer y nos alineamos con la voluntad de Dios. Además, el arrepentimiento es un poderoso testimonio para quienes nos rodean. Cuando los demás ven un cambio genuino en nuestras vidas, causado por un arrepentimiento sincero, pueden ser atraídos a Cristo.
En Hechos, capítulo 26, versículo 20, Pablo comparte su ministerio, enfatizando que predicaba que se arrepintieran y hicieran obras dignas de arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento es central para el Evangelio y es uno de los principales medios por los cuales el Espíritu Santo lleva a las personas al conocimiento de Dios. El arrepentimiento continuo nos mantiene humildes, dependientes de Dios y sensibles a la voz del Espíritu Santo. En resumen, las palabras de arrepentimiento son amadas por el Espíritu Santo porque reflejan un corazón dispuesto a humillarse delante de Dios, a reconocer su necesidad de transformación y a someterse a su voluntad. El arrepentimiento abre puertas para el perdón, la santificación y la renovación espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo opere libremente en nuestras vidas. Otro tipo de palabras que el Espíritu Santo ama escuchar son las de alabanza. La alabanza es una expresión profunda y genuina de adoración a Dios, reconociendo su grandeza, poder y bondad. Va más allá de simples canciones o declaraciones verbales, es un reflejo de nuestro corazón agradecido y lleno de reverencia por quien es Dios y por todo lo que Él ha hecho. Cuando alabamos a Dios, no solo estamos declarando sus obras maravillosas, sino que también nos estamos alineando con la realidad celestial donde la alabanza a Dios es continua. La Biblia nos enseña que la alabanza es fundamental para la vida del cristiano. En Salmo 150, versículo 6, leemos, «Todo lo que respira, alabe al Señor». Este versículo nos llama a una vida de alabanza, donde cada respiración nuestra debe ser una ofrenda de adoración a Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros se alegra profundamente cuando nuestras palabras se usan para exaltar y glorificar el nombre de Dios. La alabanza no solo honra a Dios, sino que también transforma el ambiente a nuestro alrededor, trayendo la presencia manifiesta de Dios a nuestras vidas. Una de las razones por las que la alabanza es tan importante es porque nos coloca en una posición de humildad delante de Dios. Cuando alabamos, reconocemos que Dios es grande y nosotros somos pequeños, que Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Este acto de humildad es algo que el Espíritu Santo valora profundamente. En Santiago, capítulo 4, versículo 10, se nos instruye, «Humillaos delante del Señor y Él os exaltará». La alabanza nos ayuda a humillarnos delante de Dios, reconociendo que toda la gloria le pertenece a Él y que dependemos completamente de su gracia y misericordia. La alabanza también es un arma poderosa en la batalla espiritual. Cuando enfrentamos dificultades y pruebas, la alabanza puede cambiar la atmósfera espiritual y darnos victoria sobre el enemigo. Un ejemplo clásico de esto se encuentra en la historia de Josafat, rey de Judá, en 2 de Crónicas, capítulo 20. Cuando una gran multitud de enemigos vino contra él, Josafat y el pueblo de Judá no tomaron armas, sino que comenzaron a alabar a Dios. Cantaron, «Alabad al Señor, porque para siempre es su misericordia». Mientras alababan, Dios intervino y derrotó a los enemigos de Judá. El Espíritu Santo se mueve poderosamente cuando alabamos a Dios, especialmente en medio de las adversidades, porque la alabanza es una expresión de fe y confianza en el poder y la bondad de Dios. Otro aspecto importante de la alabanza es que nos ayuda a concentrarnos en Dios y no en nuestras circunstancias. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, pero la alabanza nos quita el enfoque de nuestros problemas y nos pone ante la grandeza de Dios. El Espíritu Santo se alegra cuando elegimos alabar a Dios incluso cuando la vida parece difícil, porque eso demuestra que estamos confiando en Él sobre todas las cosas. Además, la alabanza nos conecta con la realidad del cielo. En el libro de Apocalipsis, se nos da un vistazo a la alabanza incesante que ocurre delante del trono de Dios. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, leemos sobre los 4 seres vivientes que no cesan de decir día y noche, «Santo,
Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Esta constante alabanza en el cielo nos muestra que adorar a Dios es la actividad más importante y central en el universo. Cuando nos unimos a esta alabanza celestial, el Espíritu Santo se alegra, pues nos estamos alineando con la adoración eterna y glorificando a Dios de la manera que Él merece. La alabanza también es una expresión de gratitud, algo que el Espíritu Santo valora profundamente. Cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo sus bendiciones y expresando nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En la vida cotidiana, la práctica del arrepentimiento no solo nos ayuda a volver a Dios, sino que también nos permite vivir en libertad. Al reconocer nuestros errores y alejarnos de ellos, experimentamos la verdadera libertad que solo el perdón puede ofrecer. Como dice en Juan, capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad es un regalo que el Espíritu Santo nos proporciona cuando elegimos un camino de arrepentimiento y sumisión a la voluntad de Dios. Por otro lado, la alabanza es otra de las palabras que el Espíritu Santo ama escuchar. Es un acto de adoración que va más allá de las circunstancias y refleja un corazón lleno de gratitud y reverencia hacia Dios. Al alabar a Dios, reconocemos su grandeza, su poder y su bondad. La alabanza es una manifestación de nuestra fe, y el Espíritu Santo se regocija cuando expresamos nuestra adoración sinceramente. La alabanza no solo es fundamental en nuestra relación con Dios, sino que también transforma el ambiente que nos rodea. En Salmo 150, versículo 6, se nos instruye: todo lo que respira, alabe al Señor. Este versículo enfatiza la importancia de la alabanza en nuestras vidas y cómo cada respiración puede ser una ofrenda a Dios. Cuando alabamos, el Espíritu Santo se mueve y trae su presencia a nuestro entorno, cambiando nuestra perspectiva y ayudándonos a ver las bendiciones en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas. Un ejemplo poderoso de la alabanza en acción se encuentra en la historia de Josafat en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Cuando se enfrentó a un ejército poderoso, en lugar de entrar en pánico, eligió buscar a Dios y alabarlo. Su alabanza desató el poder de Dios, quien luchó por ellos y les dio la victoria. Este relato nos recuerda que la alabanza es una herramienta poderosa en la batalla espiritual. La alabanza también nos ayuda a mantener el enfoque en Dios y no en nuestras circunstancias. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Pablo nos instruye a pensar en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Cuando dirigimos nuestros pensamientos hacia lo que Dios ha hecho y su bondad, encontramos consuelo y fortaleza. La alabanza nos ayuda a ver más allá de nuestras dificultades y a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Además, la alabanza es una forma de conectar con la realidad celestial. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, leemos sobre los seres que adoran incesantemente a Dios, proclamando su santidad. Cuando alabamos, nos unimos a esta adoración eterna y glorificamos a Dios como Él merece. Esta conexión con lo divino fortalece nuestra fe y nos anima a seguir adelante. La gratitud también es un aspecto esencial de la alabanza. En Salmo 103, versículo 2, se nos recuerda: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Al recordar y agradecer a Dios por sus bendiciones, cultivamos un corazón agradecido y lleno de alegría. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver lo bueno en medio de lo difícil. El Espíritu Santo se alegra cuando, en lugar de quejarnos, elegimos alabar y agradecer a Dios. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, eligieron alabar a Dios en medio de su sufrimiento.
Su alabanza desató un terremoto que los liberó, demostrando el poder transformador de la alabanza en situaciones adversas. Esta historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz y esperanza en la alabanza a Dios. Las palabras de arrepentimiento y alabanza son amadas por el Espíritu Santo porque reflejan un corazón que busca a Dios. El arrepentimiento abre las puertas al perdón, la sanidad y la restauración, mientras que la alabanza eleva nuestra adoración a Dios y transforma nuestras vidas. Ambas prácticas nos mantienen humildes, dependientes de Dios y dispuestos a permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cultivar un corazón que se humilla y se llena de alabanza es esencial para nuestra vida cristiana. Al hacerlo, no solo experimentamos la alegría y la paz de la presencia de Dios, sino que también somos testigos del poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que cada palabra que pronunciemos, ya sea de arrepentimiento o alabanza, sea un reflejo de nuestra adoración sincera a Dios y de nuestra disposición a caminar en su voluntad. Gracias por acompañarnos. Recuerda compartir este mensaje con las personas que sientas que necesitan escuchar esta palabra. Tu testimonio puede ser la herramienta que Dios utilice para tocar y transformar vidas, reflejando su bondad y gracia. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios.